En Tisha B'Av estamos celebrando, conmemorando y lamentando la destrucción del Beit HaMikdash y el exilio de Israel. Y la pregunta será, ¿cómo sentimos hoy la necesidad o la importancia de Tisha B'Av cuando estamos viviendo una época un poquito distinta de la que vivieron nuestros abuelos? Y por algunos de nosotros, nuestros padres también, vivimos en una época en la cual ya Am Israel retomó control parcial de la tierra. Am Israel estableció un poder político gobernando la tierra y Am Israel tiene un ejército para protegerse y proteger ese gobierno y proteger sus derechos. Por el otro lado, el Kibbutz Galuyot, la reunión de los exiliados del mundo, está en full marcha. Cada año tenemos más gente que hace la Aliyah. Y si uno tiene algunas dudas sobre la eficiencia, la eficacia de ese proceso, que mira el precio, los precios del real estate en Israel, y aquí tiene la respuesta. Los judíos siguen llegar a Israel cada vez más, de todos los países del mundo, y el espacio se hace caro en Israel. Si antes necesitaban un judío para venir y solamente toma tierra y haga una casa, pero solamente venga y ya quiere venir, bájate el bus. Y eso es una dinámica que cambia en el pueblo. Entonces, bueno, ¿qué nos falta? Nos falta el Beit HaMikdash, pero la pregunta es, ¿cuánto extrañamos el Beit HaMikdash hoy en día cuando el acto sacrificial no es tanto de moda en nuestra sociedad? Por eso, el llanto y el lloro de Tisha B'Av necesita una recalibrar un poquito ese día. ¿Qué es el corazón de Tisha B'Av? ¿Y por qué el Beit HaMikdash todavía es el centro de nuestro llanto y nuestro lloro? Porque el Beit HaMikdash no es solamente un lugar físico en el cual hacemos sacrificios, sino que es, antes de todo, el conducto, el sino, como la chimenea que nos conecta con el Creador. El mundo es como un infante, y ese infante tiene un cordón umbilical que le conecta con la madre matriz. Ese cordón umbilical es el Beit HaMikdash. A través del cordón umbilical el bebé se nutre, crece y vive. A través de ese cordón umbilical el bebé tiene chance algún día de nacer. Ese cordón umbilical del mundo es el Beit HaMikdash. La desconexión entre la humanidad y su creador, entre el creador y el creador, crea una sociedad que está totalmente en una burbuja cerrada. De vivir en esta burbuja encerrada es sufocando al nivel espiritual, pero también al nivel intelectual, también al nivel societal. El ser humano que vive en una burbuja encerrada en el cual no hay aspiro a ninguna posibilidad de trascender su realidad del presente, es una realidad deprimida, sin esperanza a algo mejor. El Beit HaMikdash no es solamente un lugar en el cual uno viene a rezar, sino es un lugar en el cual uno relaciona con lo que trasciende el mundo. Es realmente el nivel, el punto de contacto entre el finito y el infinito, entre Akadosh Baruj Hu y el mundo. Tenemos algo ahorita interesante, una halajá interesante sobre la presencia del Beit HaMikdash en nuestra vida. Es una halajá que cuando uno reza debería dirigirse hacia Eretz Israel. En la mayoría del mundo ocupado hasta últimamente, el mundo era al oeste de Israel. Europa era el lugar central en el cual había el Am Israel. Cualquier parte de Europa y también algunas partes de África. De ahí recemos hacia el Mizrach, hacia el este, hacia Eretz Israel. Si uno vivía en Irak, tenía que rezar hacia el oeste, porque él está allá en el Mizrach. Los judíos de Yemen también tenían que rezar hasta el oeste. Los judíos de Egipto tienen que rezar hacia el norte. Uno que está fuera de Israel tiene que rezar hacia Eretz Israel. Uno que está en Eretz Israel, ¿para dónde reza? Uno que está en Eretz Israel reza hacia Jerusalén. Y uno que está en Jerusalén, ¿hacia dónde reza? Hacia el Beit HaMikdash. Hoy es el lugar del Kotel, pero reza hacia el Beit HaMikdash. Y uno que está en el Beit HaMikdash, ¿hacia dónde reza? Muy bien. Él reza hacia ningún lado. Él está en el centro del lado. Él está en el lugar. ¿Hacia dónde reza? Hacia acá. Aquí estoy. Aquí está Dios. Aquí rezamos en intimidad. La pregunta que hay es que, ¿por qué necesitamos dar esas tres etapas? ¿Qué hubiera molestado a los Jajamim de decir simplemente hay que rezar hacia el Beit HaMikdash? Si estás afuera de Israel y te dirige hacia el Beit HaMikdash, te va a dirigir también hacia el Israel y Jerusalén.
¿Por qué necesitamos estas etapas de afuera de Israel está Israel, en Israel está Jerusalén, Jerusalén es el Bet HaMikdash? ¿Por qué estás tan paliado así? Y la razón quizás es porque realmente nosotros no podemos llegar al Bet HaMikdash sin tener Eretz Israel. Y no podemos tener el Bet HaMikdash, aun si tenemos Eretz Israel, sin tener Jerusalén. Esas son etapas necesarias para el mundo. ¿Qué significa para el pueblo judío de tener la tierra de Israel? Significa simplemente de tener una tierra de vida, el espacio en el cual uno puede vivir. Y en ese espacio de vida se crea un nacionalismo, se crea una entidad colectiva que es la nación judía. Y cuando el pueblo tiene una nación, él puede vivir como pueblo. Eso es la diferencia fundamental. Es que en Israel, Am Israel puede vivir como nación, como pueblo. Afuera de Israel, el judío puede vivir como individuo. Y eso es una diferencia fundamental, porque si el propósito de Dios era no de escoger solamente el judío, sino también de escoger el judío como nación, Dios en esa instancia necesita la tierra de Israel. Porque sin la tierra él no puede tener un pueblo, él va a tener solamente individuos. ¿Cuál es la diferencia? Es la que teníamos antes de la salida de Egipto y después del recibimiento de la Torah. Antes de Matan Torah estuvimos individuos. ¿Había judíos? Sí, había judíos. Pero no había nación judía. Había Jacob, Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zulún, Dan. Había individuos. Después de la salida de Egipto, ¿qué pasa? Hay la creación de una nación y hay la bejirá de Hashem en Am Israel. El hecho que Hashem escoge a Am Israel y Am Israel escoge a Dios en Matan Torah, eso cataliza y cristaliza la nueva entidad que es Am Israel, una nación. Por primera vez está llamado el pueblo judío como Am, como nación, y no solamente como los hijos de Jacob o los hijos de Israel. Eso es la diferencia. Afuera de Israel, el pueblo no puede vivir como nación, él vive como individuos. Y ahorita en esa individualidad repartida y expandida nos acomodamos en grupitos. Una comunidad acá, y una comunidad ayuda a sus miembros, y una comunidad apoya a la otra comunidad en caso de tiempo de necesidad. Pero todos son acomodaciones. No es el lugar natural de vivir. Y por eso no puede actuar su nacionalidad y su colectivo. Entonces, la tierra de Israel ofrece al pueblo judío la capacidad de ser un pueblo. Pero de ser un pueblo sin reinado todavía no es completo. Eso es la parte que Jerusalén ofrece. Jerusalén es la capital del reinado de Israel. Hasta hoy, Memshelet Israel mora en Jerusalén. Esa capital da el aspecto de Malchut a Israel. Ya que tenemos un pueblo y un pueblo con un reinado, ahorita podemos acceder al propósito de ese pueblo, que es el Beit HaMikdash. ¿Qué es ese propósito? De establecer una conexión entre el mundo y Akadosh Baruj Hu. Esa conexión no está establecida para nosotros únicamente. Es una relación que establecemos a nivel universal para el mundo entero. El mundo beneficia que ahorita el cordón umbilical está renovado. Era interrumpido y ahorita está renovado. Había un nudo que tapaba la nutrición y ahorita se deshace el nudo y por fin el bebé puede seguir a crecer. Y entonces, ¿qué nos falta hoy en día y por qué celebramos la destrucción del Beit HaMikdash? Es que en verdad, sin el Beit HaMikdash nos falta todo, no tenemos nada. La destrucción real que había es una destrucción física, cierto, pero una destrucción de una alma, de la alma del pueblo, de la alma de la tierra y de la alma de la relación entre el mundo y Dios a través de Eben Hashtiyah, del Beit HaMikdash. Ahorita si miramos, en la época del Beit HaMikdash todos mandaban sacrificios al Beit HaMikdash. Los goyim también mandaban sacrificios y los sacrificamos. Cuando los reyes y otros dignitarios goyim venían para ofrecer korbanot, los sacrificamos. Había sacrificios exclusivos a Israel, pero había siempre una oportunidad para los goyim de ofrecer y de servir y conectar a Dios, conectar con Dios en el Beit HaMikdash. ¿Por qué? Porque el Beit HaMikdash tiene un propósito universal en su estructura. Ahora hablamos de Tisha B'Av y nos dicen los Jajamim que hay 5 razones principales sobre el luto de Tisha B'Av. En la historia, lastimosamente, se agregaron cosas. Pero en la época de la Mishnah, estamos hablando del primer siglo de nuestra era, hasta esta época teníamos 5 eventos históricos importantes que pasaron, sobre lo cual celebramos.
Y hablemos varias veces de esos 5 puntos. Los 5 puntos son, la primera era el decreto de quedarse en el desierto después que los judíos rechazaron la entrada, la conquista de Israel, el cuento de los espías, los Meraglim. El segundo evento es la destrucción del primer templo. El tercero es la destrucción del segundo templo. El cuarto es la caída de Beitar. Y la quinta es cuando los romanos, después que destruyeron a Bar Kokhba y Beitar, la borraron a Jerusalén. Y arrasaron a Jerusalén y todos sus edificios y todas sus casas, todo. Y en los huecos de la tierra que hicieron, sembraron sal. Exacto. La siembra del sal era un símbolo de decir, ese lugar que fue destruido, jamás nada va a crecer acá. No podemos no recordarnos de la destrucción de Sodom y Gomorra, donde ahí también teníamos la estatua de Sal, de la esposa de Lot, ¿verdad? Pero 5 eventos no pueden dar una foto completa, porque históricamente cuando los Jajamim nos cuentan eventos históricos importantes, siempre los nombran en 10. Es una Mishnah en Pirkei Avot. Tenemos, por ejemplo, desde la creación del mundo, Dios creó el mundo en 10 palabras, en 10 dichos, mejor dicho. Después hubo 10 generaciones entre Adán y Noah. Era un tronco histórico que estableció una diferencia y un cambio histórico en la humanidad y en el mundo. Después hubo 10 generaciones entre Noah y Abraham. Si la primera porción de 10 generaciones provocó un terremoto sísmico en el mundo con el diluvio, la segunda parte de 10 generaciones creó un terremoto social, pero la sociedad iba en un cierto camino de violencia y Abraham Avinu recalibró todo eso y inició un nuevo proceso en el cual hay una relación con HaKadosh Baruj Hu. Y hay una búsqueda hacia valores muy distinta y novedosa que no existía en el mundo en esa época. Cuando vamos a salir de Egipto, esa salida está provocada a través de 10 Makot. Cuando vamos a recibir la Torah está dicha en 10 dichos mandamientos también. Cuando estamos en el momento del juicio anual, tenemos 10 días a hacer Teshuvah, de arrepentimiento. El día en el cual Dios va a entregar las segundas tablas, que son las con las cuales nosotros vivimos, es el día 10 de Tishrei. Cuando por fin llegamos al Beit HaMikdash, tenemos los 10 milagros del templo. El número 10 es siempre una expresión en la observación de los Jajamim de un acto divino significante en el mundo. Tisha B'Av teniendo solamente 5 eventos, nos falta. Y realmente la razón a esto es simplemente porque Tisha B'Av no es un evento constructor, sino que es un evento destructor. Y cuando hay una decomposición de una creación, hay el opuesto de lo que hay en una creación, es unión de elementos para formar un edificio. La decomposición de esa creación es la desunión y el desorden de los elementos para deshacer esa creación. Entonces, si tenemos 10 dedos, cuando hay una fragmentación entre las manos, se disocia y ahorita tengo solamente 5. Pero en este caso significa que Tisha B'Av tiene solamente una parte de la cara del periodo histórico y realmente necesito buscar al otro pedazo del puzzle. ¿Y dónde están los otros 5 eventos? Son los 5 eventos que lloramos en el 17 de Tammuz. Entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av, ya reunimos los 10 eventos. Y toma su tiempo y su proceso porque es una fragmentación. Ahorita lo que vamos a ver es que en estas 3 semanas tenemos en realidad sí 10 eventos, pero no son desconectados. Al contrario, están solamente presentando un continuum, no solamente al nivel histórico, sino que también al nivel conceptual y nuestra conmemoración hoy. Y eso ahorita lo que vamos a investigar. Los 5 primeros eventos del 17 de Tammuz, lo dijimos en el shiur del 17 de Tammuz, es el primer evento en el que Moshe Rabbeinu rompió las tablas. Quiere decir que es el día del pecado del becerro de oro. Pero no mencionamos el evento del becerro de oro, mencionamos el evento de rompimiento de las tablas. En el rompimiento de las tablas hay algo interesante que pasa acá. Es que esas tablas rotas, ¿dónde están? ¿Guardadas dónde?
eran guardadas en el Aron Abrit, en la Arca Santa, que era ella misma en el Kodesh HaKodashim. Quiere decir que si presentemos el mundo como un infante y Eretz Israel como el cordón umbilical, el Tabur HaOlam lo llamamos en la Mishnah. Eretz Israel es Tabur HaOlam. Tabur es el ombligo, gracias, del mundo. Y en ese ombligo hay el centro del ombligo a través del cual la nutrición pasa, que es el Beit HaMikdash. En el corazón del mundo hay una rotura, hay una presencia de un rompimiento, de una fractura. En la esencia de nuestro mundo hay algo fracturado. Es esa fractura y es a través de esa fractura que se va a emancipar la fractura afuera. Pero ahí nace todo, en las lujot quebradas y rotas que están presentes en el lugar más santo y más íntimo del mundo. Aquí no hablo solamente más íntimo del pueblo judío, sino tomando la tierra de Israel y la nación de Israel en un contexto más universal por el rol que tienen que presentar. Presentamos las lujot rotas en el corazón del mundo. Es esa fractura, que es una fractura entre el covenant, el pacto que hay entre Dios y el mundo, que eso fue la Torah, fue el pacto entre Dios y Israel y a través de Dios con Dios en el mundo. Y en ese pacto, en esa relación entre Dios y el ser humano, había una fractura. Esa fractura se resolvió, pero la fractura todavía era. Había un segunda set de tablas, pero las primeras tablas rotas todavía son rotas. Y esa rotura está todavía aquí en el centro. De ahí inicia el proceso. Y vamos a ver que ese proceso de rotura se va solamente a expandir. Es el mismo proceso que va a expandirse. El segundo evento que lloramos en el 17 de Tammuz es la parada, la interrupción del Korban Tamid, del Korban diario, del sacrificio diario en el Beit HaMikdash. ¿Dónde se hacía el sacrificio diario? Se hacía en el Mizbeach. Ya no es el Kodesh HaKodashim, el santo de los santuarios, pero justo afuera de eso, en el centro mismo del Beit HaMikdash. Entonces, la interrupción del Korban y el sacrificio era la relación entre Am Israel y Dios a través del fuego. Eso ahorita es la misma fractura que se expande. La tercera cosa que estamos celebrando, llorando, es cuando introducieron un ídolo en el Eijal. Es una parte aún más exterior del Beit HaMikdash. Es el courtyard, el patio del Beit HaMikdash. Es el patio del Beit HaMikdash. Pero es inferior al Mizbeach mismo. Ahí también expandemos la fractura. Después lloramos la fractura de las murallas. Eso es la parte aún más exterior. Y después lloramos en la quemada de los textos de la Torah. Y los Jajamim comparan la quemada de los textos de la Torah a la quemada de la alma de Am Israel. Quiere decir que la fractura empieza en el corazón del Aron HaKodesh, se expande en el Mizbeach, en el patio, en la muralla y hasta que toca lo que carga la vida misma, el pueblo judío mismo. Esos son los 5 eventos de Tisha B'Av en su secuencia presentado en uno continuo. Realmente es un cuento, no son eventos distintos. Es un cuento que tiene su cuento, su historia, su progreso. Pero la suspensión del Corban es ¿por qué? Sí, porque paró porque realmente había un sitio sobre Jerusalén y ya no había más animales. Entonces los judíos tenían un acuerdo con los romanos y pagaban fortunas para recibir el animal que mandaban que dejaban, la única cosa que dejaban es el animal entrando a través de la muralla para el sacrificio. Hasta que un día mandaron la plata, pero mandaron un animal inapto al Mizbeach. Y no era por error, era a propósito. Mandaron un animal con no también, defectuoso, un animal pasul, porque tenía un defecto. El defecto era hecho a propósito. Entonces, cuando entendieron que mandaron ese animal, entendieron que ya no quieren cooperar con eso también. Es al final un reflejo de ese cuento muy bien. ¿Cuáles son las 5 cosas, son los 5 eventos que tenemos en Tisha B'Av? Tenemos 5 eventos que van a reflejar una otra dimensión de ese proceso. Entonces, la primera cosa que lloramos en Tisha B'Av es el cuento del decreto de la primera generación que salió de Egipto. Ahorita tienen que morir en el desierto y no van a poder entrar en Israel. Pero lo que pasó realmente, ¿cuál es? ¿Qué es? No es el decreto
La tragedia era La reacción. el rechazo de Israel a la tierra de Israel. Eso es lo que era el primer evento. Y Tisha B'Av inicia en la historia en el rechazo y la distancia que Am Israel quiere hacer con la tierra de Israel. Está listo de ir a pasear en Israel, a visitar a Israel, se van la tour a Aretz, se van para pasear y explorar la tierra y lo pasan súper. Traen de vuelta frutas increíbles. Dicen, la Torah es muy buena. Conquistarla, tomarla, entrar en esa tierra y vivir ahí. Tomar posesión de esa tierra. No para nosotros. Estamos mejor en Panamá, estamos mejor en Francia. Es un poquito demasiado difícil. Súper cómodo acá, ¿no? Vista al mar, por ese precio tiene un basement en Jerusalén. Entonces, el rechazo de la tierra de Am Israel, eso es el inicio de Tisha B'Av. El segundo evento de Tisha B'Av es la destrucción del primer templo. Con la destrucción del primer templo, ¿qué se destruye? La misma cosa que pudimos lograr con la tierra. Cuando salimos de la tierra de vida, Am Israel como un pueblo está desconectado de su fuente. ¿Qué significa ser? Ser exiliado no significa ser incómodo. Es una diferencia importante que necesitamos hacer. No hay ninguna correlación, quizás hay alguna, pero de ser exiliado no significa ser incómodo. Si uno está en su casa peleando con su esposo, él está todavía en su casa y su familia. Y por eso tiene una libertad de pelear de manera que no iba a pelear con otra persona. ¿Por qué? Porque es su casa. Es su matrimonio, es su familia. Hay una ancla de seguridad ahí en el cual la persona se siente en su lugar. Si voy a pelear con otra persona, el vecino, un amigo, ya no me va a hablar por toda la vida, no me va a hablar. No es que es cómodo de pelear adentro de la casa, es incómodo. Causa estrés, malestar, uno llora, le molesta, ya no puedo más, pero es todavía mi casa. De ser exiliado no significa no pelear y no pasar por momentos duros. De ser exiliado significa de no tener casa. Si no tengo casa, no me importa que el vecino de la calle es simpático conmigo. Y no me importa que el tipo que pasó me dejó una monedita para poder comprar un pedacito de pan. No importa la simpatía y la empatía de los pasantes en la calle. Lo que necesito no es el confort, es mi casa. Y lo que me molesta no es mi disconfort, es el hecho de no tener una casa. ¿Sí? Okay, lo que estás diciendo es... Ahorita si hablo de Galut, no hablo de Am Israel. Si hablo de Galut, hablo de Bnei Israel. Porque como dijimos, cuando estamos afuera de Israel, la calidad de nación está herida y no tenemos la capacidad de expresar la nación judía en su expresión plena. El judío, el individuo, no pertenece en ningún lugar del mundo afuera de Israel y jamás va a poder encontrar un sentimiento de no solamente comodidad, sino de pertenencia en ningún lugar del mundo afuera de Israel. Jamás. A veces va a poder sentirse muy bienvenido, muy cómodo, muy acomodado, pero no pertenece. Hace poco hablé con una persona muy exitosa en Estados Unidos, exitosa financieramente, económicamente, y me estaba hablando sobre cómo puedes sacar un pasaporte panameño. Y yo dije, ¿qué necesitas un pasaporte panameño tú? No vives acá, no quieres vivir acá. No, él no quiere vivir acá, va a seguir pagando su impuesto en Estados Unidos porque su compañía está ahí y va a seguir así, él sabe. No es el tema. ¿Sabe qué me dijo? Rabino, somos judíos, necesitamos siempre un segundo pasaporte. ¿Qué sabemos que va a pasar mañana? Yo lo siento siempre, pero el hecho que todos lo sienten ya no es un cuento personal, no es mi trauma personal, de mi familia personal por la Segunda Guerra Mundial. Es algo que estamos cargando siempre en nuestras genes. Eso es una acumulación de más de 2000 años de exilio. Entonces, con el Hurban Bait Sheini, Bait Rishon, con la destrucción del primer templo, tenemos la quebrada de la relación entre Am y el exilio. Perdón, con la destrucción del primer templo y el exilio de Israel, hay una quebrada espiritual y hay una quebrada física. No solamente de la cantidad de gente que murieron, sino de la relación entre nosotros y nuestro lugar. Eretz Haim, la tierra de vida, es la tierra en la cual nosotros podemos vivir. El segundo templo es realmente solamente la finalidad del proceso que inició con el primer templo. La desconexión entre Am Israel, el pueblo judío, y la tierra de Israel culminó al final de la destrucción del segundo templo. Todavía había judíos viviendo ahí y jamás
la tierra de Israel era totalmente desnuda de judíos. Siempre había algunos judíos en la tierra, siempre. Pero esos judíos no tenían ninguna capacidad de expresión de nación, ninguna. Entonces, la nación de Israel fue desconectada de su lugar y por eso perdió su capacidad de expresión. Tenemos judíos de Yemen, tenemos judíos de Siria, de Irak, de Egipto, de Europa, de este, de Europa, de oeste. Tenemos judíos de África, son judíos y Am Israel. Am Israel necesita su lugar para existir. Es un poquito como una familia que existía en su casa. Es una casa en el cual tenemos el abuelo, ¿sabes? Como en España, vivían en el patio, ¿no? Había muchos cuartos y la cocina era en el centro. Hay el abuelo, los hijos, los tíos, los primos, todos vivían ahí, todos están ahí. ¿Qué es la familia? Es ese lugar. Cuando uno sale, y yo estoy ahorita afuera, pero tengo mi familia acá. Pero ¿qué pasa si la casa ahorita desapareció? Si la casa fue quemada y que todos los miembros de la familia están cada uno en su lugar. Pertenecemos a la familia, pero ya no tenemos la familia. Tenemos solamente la memoria del momento en el cual la familia existía. Y solamente podemos llorar y rezar a la reunión y reunificación de esa familia en ese lugar. Eso es lo que pasó con la destrucción de los templos. ¿Qué pasó con Beitar? Históricamente Beitar es una tragedia que no apreciamos suficiente hoy en el estudio de la historia judía. Históricamente, el trauma de Beitar sobre el pueblo judío era más grande que el trauma de la destrucción del templo. Si no más grande, casi equivalente. Es un poquito fuerte lo que digo porque nadie está rezando hacia Beitar y nadie está memorizando y conmemorando Beitar suficiente. Es solamente porque no sabemos. Los Jajamim pusieron la caída de Beitar en los 5 eventos de Tisha B'Av por una razón. Entre 500,000 y 1,000,000 de soldados fueron asesinados en Beitar. Era un cataclismo para Israel, era una destrucción absolutamente exorbitante. Para entender la cantidad que significa 1,000,000 de personas, en una época en la cual no hay trenes y no hay cámara de gas. Para matar a esas personas es uno por uno con una espada, un cuchillo, una flecha, una lanza. Es uno por uno. La cantidad de sufrimiento, la cantidad de crueldad que hay. Era una época muy traumatizante para Israel. La crueldad que los romanos expresaron ahí era unseen before. No lo vieron antes. En Israel seguro. Pero después de esa caída, ¿qué era? Después de esta caída, la esperanza de poder quedarse en esa tierra cayó. Eso es la caída más grande de Beitar. Que los judíos, después de la destrucción del templo, todavía había millones de judíos en la tierra de Israel bajo yugo romano. Pero los romanos no sacaron todos los judíos de la tierra. Necesitaban gente en la tierra para trabajarla, para producir. ¿Y hasta dónde lo van a llevar? Y matar 10 millones de personas toma muchos soldados, mucho tiempo, mucha fuerza. Entonces, no era la práctica. Pero cuando cayó Beitar, ya Am Israel perdió toda esperanza de quedarse ahí. Y ya de este momento, la mayoría de los judíos, lo que podía, empezaron ya. Estamos rechazados de nuestra propia tierra. Dios nos está mandando afuera. Dios nos está mandando. De ahí, obviamente, tenemos las profecías, los profetas, etc. Pero está en marcha. El centro de Israel, en un pocos cientos de años, va a trasladar de Israel hacia Babilonia. Eso es la consecuencia de la caída de Beitar. Es la transportación del centro de Israel, del pueblo de Israel, desde la tierra de Israel hacia Babilonia. Eso es la consecuencia de Beitar. Y el quinto evento que lloramos es esa siembra del sal en Jerusalén, en el cual simbólicamente, y acá es interesante porque aquí no pasó nada trágico para Israel realmente. ¿Qué pasó entonces? Hay dos maneras de verlo acá. Una interpretación es que los Jajamim dieron mucha importancia al símbolo. El símbolo que el enemigo nos vencieron absolutamente. O sea, si podían arrasar a Jerusalén y al Arabait y sembrar sal, y ya no hay cero esperanza de ningún retorno, de rebelión, ya estamos totalmente terminados. Finí la comedia, ya. Creo que hay un otro punto realmente en ese lloro. Es que Am Israel relaciona con la tierra, no por un concepto de nacionalismo, sino que es una relación de alma a tierra. Hay una energía entre el judío a nivel individual y colectivo y la energía de esa tierra. Y cuando la tierra sufre, el pueblo judío sufre. Cuando decretaron sobre la tierra de Jerusalén de ser estéril, es Am Israel ahorita que se convierte
en ser estéril. ¿Cuál es la fecundidad de Israel? Su profecía. Y desde este momento paró la profecía en Israel. Quiere decir, Am Israel no produjo profetas. La tragedia de eso es realmente la tragedia de una alianza, una relación muy íntima entre el pueblo judío y la tierra de Israel, en el cual el Beit HaMikdash es el centro de todo. Pero esa relación es muy íntima. En la Kinot de Tisha B'Av la presentamos como la quebrada de una mujer con su hombre. Jerusalén está presentada como una mujer viuda, abandonada, que no tiene ni esposo y nadie para cuidarla. ¿Cómo hablamos de nuestra tierra? Como una mujer débil, abandonada, que nadie puede defenderla de sus enemigos y abusadores. Eso es el corazón de Tisha B'Av. Y por eso creo que hoy en día sí tenemos el recontrol parcial de nuestra tierra. Sí tenemos la reunificación de los judíos que regresan al mundo, a la tierra de Israel. Pero especialmente en nuestra generación, en la cual estamos redescubriendo nuestra relación con la tierra. La estamos redescubriendo. La olvidemos por 2000 años. La teníamos así de manera conceptual, abstracta, no sabíamos cómo traducirla realmente. ¿Y cuál es nuestra relación? Bueno, camina en la calle de Israel y vas a tener muchas respuestas distintas. Porque unos te van a decir que yo relaciono con Israel por tener un lugar de seguridad, Tzahal, fuerza, libre, Escandinavia judía. Un otro va a decir, es el país en el cual puede inspirar, etc. De ahí sale la fecundancia de la Torah del pueblo. Un otro va a decir, acá puedo solamente vivir como judío, expresar mi judaísmo. Olvídame de la paz física, de mi paz espiritual, tranquila. La relación con la tierra no es adquirida todavía, no es unánima en nuestro pueblo. Tenemos distintas respuestas que crea conflictos políticos importantes hoy en día. Eso no es un debate abstracto que pasa quizás con un documentario que uno va a hacer. Tiene ramificaciones políticas concretas en las calles. Las manifestaciones que tenemos en Israel, las protestas desde los últimos 5 años, es una expresión de esos corrientes. ¿Cuál es nuestra relación con la tierra? Y Tisha B'Av realmente tiene que tener un espacio muy importante, aún más en nuestra generación, quizás por ese punto central. Reenseñarnos cuál es nuestra relación con la tierra. Realmente es multifacetal, tiene muchas facetas, pero es mucho más profundo de lo que asumimos. Y para poder recordarnos, reexplorar esa relación, tenemos que recordar y reestudiar Tisha B'Av. No conmemorarlo como un día de castigo, que ya hoy no puedo comer, no puedo beber, no. Usar ese día para reexplorar esa historia, entenderla, revivir e intentar de descifrar cuál era el trauma que pasó ahí. ¿Qué lloramos realmente? ¿Por qué los judíos pelearon tanto por su tierra? Más que los germánicos contra Roma, más que contra cualquier otro grupo. ¿Por qué nunca podían capitular? ¿Por qué Israel no tenía esa opción de capitular frente al Imperio Romano? ¿Por qué no era una opción? ¿Cuál era esa relación que lloramos hoy? ¿Por qué el Beit HaMikdash es más importante que la caída del gobierno? ¿Por qué la ejecución del Sanedrín de Jerusalén no era parte de eso, de la lista? ¿Por qué eso no es tan importante? ¿Por qué la academia no era en el centro de esa tragedia? Porque hay algo mucho más profundo en nuestra relación con Israel. Y es esa relación que esas 3 semanas están diseñadas para explorar. Y cuando llegamos al proceso de las 3 semanas, puedo aprender más y descubrir más sobre esa relación a Israel. Que cuando llega a Tisha B'Av, el día de la destrucción de los templos, él sinceramente llora. Él sinceramente reza para la reconstrucción de los Beit HaMikdashot y la llegada de Mashiach. Que sea ese año, Bimera B'Yameinu.